El gobierno va cerrando su periodo que anticipó con la muerte cruzada y lo hace con cifras en contra, con un déficit fiscal no proyectado, con deudas internas acumuladas. ¿Qué ha pasado, Carlos? Alejandra, la situación es preocupante para muchos sectores y de eso vamos a hablar hoy día con Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, a quien le damos la bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para todos tus televidentes. Bien, señor ministro, ¿por qué el gobierno se quedó sin plata para pagar sus obligaciones con el IES? 1.200 millones de dólares por el aporte de pensiones jubilares desde marzo pasado. Lo primero que hay que decir es que este gobierno ha pagado a la Seguridad Social más de 4.230 millones de dólares en los 2 años de gobierno. Eso visto en perspectiva, Carlos, es más que cualquiera de los otros gobiernos por largo. Luego puedo mostrar algunos datos para evidenciarlo. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, estamos en un contexto, en este año, una serie de circunstancias que han golpeado a la economía desde afuera. Específicamente tenemos una situación de altas tasas de interés a nivel internacional. Recordemos que las deudas contratadas por gobiernos anteriores tienen un componente que la tasa de interés es variable, entonces eso merma recursos del presupuesto. Luego también la caída del precio del petróleo, son 1.200 millones de dólares menos que solo por ese concepto no se recibieron en el primer semestre de este año y que aún el precio hoy alto no alcanza para compensar toda esa merma. Señor ministro, en ese sentido, ¿no es un riesgo decir, bueno, tenemos menos ingresos y lo primero que tenemos que hacer es dejar de pagarle a la seguridad social? ¿No es poner en riesgo la situación financiera del IES por un lado y por otro, complicar la situación de los jubilados que podrían decir, capaz que ya no hay dinero para que nos paguen? Mira, te traigo los números para poderlos ver con claridad y con detalle de la manera más breve y sucinta. Aquí los voy a mostrar a la cámara. Te decía, son más de 4.230 millones de dólares pagados. Eso ya lo tenemos, señor ministro. Quisiera solamente resaltar lo que me gustaría saber es qué pasó ahí al final. Sí, solamente déjame destacar... Brevemente, por favor. Muy breve, sí. Por ejemplo, en el 40%, que es de lo que estamos hablando, 3.102 millones de dólares. Seguro Social ¿Que ya se pagó? Sí, pagado. Todo esto es pagado. 240 millones de dólares de Seguro Social Campesino, Trabajo Juvenil, prestaciones de salud, devoluciones de IVA. Todo suma los 4.232. Lo interesante aquí es poder verlo en perspectiva, porque si no, no se tiene... Que no hay plata, pues, señor ministro. Que no tienen para pagar 1.200 millones desde marzo. Pero esa es la realidad. Fíjate esto de aquí. Desde el año 2015 al 2017 se pagaron solo 127 millones de dólares. Eso fue todo lo que se pagó, nada más. En el año 2018 hasta abril del 2021 se pagaron 3.000 millones de dólares. Y acá en el gobierno del presidente Guillermo Lasso, en 2 años, se han pagado 4.230. Entonces sí es importante este dato porque en el contexto histórico nunca antes se ha pagado tanto como se lo ha hecho en este corto tiempo. De hecho, lo que hemos pagado no solamente ha sido lo corriente, Carlos, sino también las deudas históricas. Pero eso no le da... Pero eso no es una justificación contundente como para decir, como por ejemplo ustedes en el comunicado que emitió el Ministerio de Finanzas, que el IES mantiene un exceso de liquidez por 600 millones de dólares y que con eso se paguen pensiones y atención en salud. Esa es la conclusión a la que ustedes llegan y ahí quisiera que nos dé una respuesta, por favor. Sí, mira, es importante entender desde el punto de vista de la ciudadanía. Yo soy un ciudadano que temporalmente está en el servicio público y regresaré pronto a la ciudadanía, al sector productivo. Y siempre trato de tener un enfoque con empatía en la ciudadanía. Y para la ciudadanía, ya sea gobierno central, IES o BIES, digamos que es lo mismo, es parte del Estado. Entonces yo sí creo que tenemos y logramos trabajar en equipo mucho con el IES y así debe seguir sucediendo para que se resuelvan y se sigan resolviendo problemas históricos que venimos haciendo. Porque cuando decimos hemos pagado 4.230 millones de dólares, eso, Carlos, es una evidencia de que se ha trabajado en equipo muy bien por el país entre el IES, el BIES y el gobierno central. Primera cosa, y para responderte, cuando hablamos de los recursos que tiene, en este caso el BIES, que es el Banco de Inversión de la Seguridad Social, son más de 26.000 millones de dólares en activos que tienen y tienen excedentes de liquidez por 600 millones de dólares. Señor ministro, lo que sí quisiera precisarle es que
Una lectura similar hizo Correa años atrás cuando dijo que el IES tenía suficientes depósitos como para que el Estado dejara de pagar el 40% de aportaciones y emitió esa ley que terminó desfinanciando al IES. Entonces, ese es el riesgo. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. El gobierno al momento tiene 1.700 millones de dólares en atrasos, incluyendo el IES, por supuesto. ¿A quiénes sí le van a pagar ustedes en lo que queda de gobierno? Primero es comentar que hace un par de años, cuando arranca el gobierno, lo que se recibe fueron más de 3.500 millones de dólares en atrasos. Entonces, las cifras que tú mencionas implica una reducción de casi el 70% de los atrasos que se recibieron. Entonces, se han hecho dos cosas. Uno, pagar corriente, de las distintas cosas que estamos hablando. Y dos, pagar atrasos. Déjame darte unos cuantos ejemplos muy concretos. GATS, gobiernos autónomos descentralizados, juntas parroquiales, municipios, prefecturas. Resulta que cuando nosotros llegamos se les debía más de 600 millones de dólares. Valores que hemos puesto a la fecha y que por primera vez en años se paga de manera oportuna, se paga de manera a tiempo. Hemos hecho dos cosas: pagar deudas históricas a la par que pagar el modelo de equidad territorial a tiempo. Ejemplo número uno. Ejemplo número dos, habían deudas no solo con el IES que hablábamos hace un momento, sino el sistema de seguridad social, es decir, el ISFA y el SPOL. Quiero ser muy preciso. Al ISPOL le debían 65 millones de dólares del año desde el año 2015 que nosotros hemos pagado, y al ISFA les debían 85 millones de dólares del año 2020 que nosotros hemos saldado. De todos los pagos que ustedes han hecho a lo largo de estos meses de gobierno, pero lo que está claro es que se vuelven a acumular los atrasos y que el gobierno no tiene en este momento dinero para para seguir ese ritmo de pagos. Y van a entregar al próximo gobierno unos atrasos por 1.700 millones, que es mucho dinero, señor ministro. Te diría dos cosas, dos reflexiones. La primera reflexión, la reducción de atrasos que hemos realizado es brutal, producto del orden fiscal. Es decir, si tenías atrasos de más de 3.500 millones de dólares y lo logras reducir a menos de la mitad, es una cosa positiva. Dos, también es cierto de que tienes la merma de recursos que hablábamos hace un instante, donde hablamos del petróleo, hablamos de tasas de interés y el fenómeno del niño, que no lo comentamos, pero lo podemos mencionar ahorita, por ejemplo, también te implica gastar ahora para que después la situación sea mejor. Por ejemplo, ¿cuándo se van a poner al día con el municipio de Quito, por ejemplo? Ya hablaron con el alcalde, ¿y cuándo se van a desembolsar, por ejemplo, 16 millones de dólares? Mira, sería bueno que se lo preguntas al alcalde, pero te puedo decir yo que hemos tenido muy buenas reuniones planteando soluciones de forma muy pragmática, y tanto con la ciudad de Quito, nuestra ciudad capital, como con todas las ciudades cantones del país, hemos trabajado en saldar esas deudas históricas y estar ¿Cuándo al van día. a terminar de hacer el pago final, señor ministro? Mira, en el transcurso... ¿Para cuándo? Mira, en el transcurso de este gobierno de este año, que digamos, tenemos, entiendo... Hasta noviembre. Hasta noviembre, diciembre, dependiendo de cuál sea la fecha que dé el CNE, pero estamos trabajando en eso y te puedo decir con satisfacción que hemos logrado acuerdos por el bien del país. Bien. Señor ministro, el gobierno cerrará este año con un déficit de 5.000 millones de dólares. ¿Por qué? No, a ver, te comento, para tener déficit no solamente es que debes de querer tenerlo, porque muchas veces cuando uno arranca una gestión de economía, y aquí tú recordarás, la gente decía, el gobierno debería de abrir la mano, deberían de gastar más, ¿no? Pero como a veces el juego es, no importa lo que se haga, simplemente hay que decir lo contrario. Entonces ahora se dicen, no, es que hay mucho déficit por las presiones que ha caído el petróleo, por el fenómeno del Niño, por las tasas de interés que han subido a nivel internacional y que afectan el pago del financiamiento. Entonces ahora es mucho el déficit. ¿Qué es lo cierto en el tema del déficit? Dos cosas. Lo primero, un tema conceptual. Para poder tener más o menos déficit necesitas fuentes de financiamiento y necesitas caja. Entonces, ese es un tema conceptual. ¿De cuánto es el déficit, señor ministro? Porque Cordes, el Observatorio de la Política Fiscal, Fausto Ortiz, hablan de 5.000 millones de dólares. Está bien. Eso es lo que ellos tasan para finales de este año, finales del gobierno. Está bien, pero los objetivos del gobierno nacional son tener un déficit siguiendo la línea de reducción. Nosotros lo agarramos en menos 7,7 puntos del Producto Interno Bruto y cerraremos alrededor del 2,5. Es decir, en términos de valores absolutos, el hueco era de más de 8.000 millones de dólares y tendremos una reducción que nos llevará alrededor de 3.000, 3.200, 3.500 millones de dólares. ¿No va a ser de 5.000 millones como dicen estas tres instituciones que le he citado, señor ministro?
te estoy dando la información oficial para la cual estamos trabajando. Recordemos que las informaciones que no son las oficiales siempre son buenas en una democracia, pero también tenemos que recordar que no siempre aciertan, que muchas veces dicen la inflación va a ser 5%, luego resulta que la inflación es 2% y ya nunca nadie los entrevistó para preguntarles por qué decían una cosa y fue otra. En todo caso, aquí lo importante es que hemos tenido una estrategia muy clara definida por el presidente Guillermo Lasso, que ha sido orden fiscal, enfoque social. ¿Y qué ha significado eso en la práctica en el tema de finanzas públicas que estamos conversando? Déjame darte los dos números. Bajar el déficit fiscal, tanto en términos, en el porcentaje que te he dicho, pero también bajar el endeudamiento, Carlos, que eso es algo importante recordarlo, porque no se ha hecho esto antes. La deuda en relación a la producción del país, antes del gobierno del presidente Lasso era 61,5%, estamos hablando de mayo del 2021. Cerraremos en diciembre este año con 55% porque realizamos el mayor canje de deuda por naturaleza de la historia de la humanidad y porque además renegociamos la deuda con China. ¿Cuánto dinero al final de año se va a recaudar menos en petróleo? Es decir, 1.500 millones de dólares menos, esa es la proyección que se tiene, tomando en cuenta de que al final del cierre del ITT en los próximos meses, lo que les tome, la producción petrolera va a caer en un 18% y eso es gravísimo porque los gastos siguen al alza. Sí, el valor que se deja de recibir por renta petrolera este año, específicamente por la caída del precio que tuvimos en el primer semestre, sin perjuicio de la compensación de las últimas semanas, está en un rango entre 1.200 y 1.500 millones de dólares. Eso es este año. Aparte está el tema del campo ITT en el Parque Nacional Yasuní, donde ya el próximo año esos recursos pues no estarán y esos recursos son, los números son 59.000 barriles de petróleo diarios. Por el precio que esté el próximo año, son esos 1.200 millones de dólares que ya no tendría un siguiente gobierno y que tiene que compensarlos de alguna forma. Señor ministro, ¿cuánto dinero tiene el gobierno para enfrentar el fenómeno del Niño en las próximas semanas ya? Lo que hemos hecho son una estrategia dual. Por un lado, contrario a lo que se hacía en administraciones de gobiernos anteriores, que cuando sonaba a cualquier tipo de crisis o desastre natural, ¿qué es lo que te hacían como una reacción automática? Impuestos. Y de hecho eso fue lo que pasó todo el tiempo. Impuestos, salvaguardias, cupos, cuotas, trabas. Entonces nosotros primero, no solo que no subimos impuestos ante un eminente fenómeno. ¿Cuánto tiene de ahorro el gobierno para enfrentar eso en recursos este rato? Pero quiero ser claro. Primero, hemos bajado impuestos para enfrentar una situación y poner más plata y más liquidez en el bolsillo de la gente. Y lo segundo, hemos contratado créditos, alrededor de 500 millones de dólares para ser preciso, con distintos organismos multilaterales, específicamente Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF, para efectos de tener un financiamiento preventivo. Eso quiere decir que los recursos se puedan ir utilizando, en algunos casos, en algunos créditos puntuales, desde ahora, para mitigación, un financiamiento preventivo. Normalmente los financiamientos para desastres naturales, Carlos, tiene que suceder el desastre y ahí vienen los desembolsos. Hemos conseguido recursos antes para distintas carteras de Estado. Es decir, el gobierno tiene en este momento 500 millones de dólares para enfrentar el Niño que son vía crédito. Es decir, que el gobierno no tiene un contingente. Aparte. ¿Y de cuánto es el contingente que tiene en este momento, señor ministro? Aparte de lo que se hizo, recuerda que el presupuesto general del Estado sobre y bajo la línea total son 31.500 millones de dólares. Entonces, lo que se hizo en su momento por disposición del presidente, y esto lo comunicamos en febrero, marzo, abril, fue reasignar presupuesto y de los recursos que ya estaban asignados a cada cartera de Estado. ¿Por cuánto, señor ministro? Se priorizaron recursos para fenómeno del Niño, alrededor de 500 millones de dólares, desde cada cartera. O sea, hay 1.000 millones de dólares en total, entonces. Que recursos que ya se han utilizado en algunos casos. Bien. Y otros recursos que quedan contratados para que sean desembolsados el próximo año. Entonces, eso también es muy interesante, que la credibilidad que el gobierno ha tenido, aún en una situación de transición, nos ha permitido obtener recursos por favor, ahora con una pregunta para ser adicional. desembolsados el próximo año. Sí. Usted decía hace un momento que se ha hecho un gran aporte en pago de deuda externa, que más o menos son unos 6.000 millones. El próximo gobierno, ¿cuánto dinero tiene que desembolsar por estas obligaciones? A ver, primero, los pagos de deuda externa han sido pagos que tiene que hacer el país para deudas contratadas por gobiernos anteriores, porque eso es parte de la seriedad de todo país y del sentido común. Yo por eso siempre lucho porque la economía
se la separe de la política y esperamos que el nuevo gobierno, independientemente de su signo ideológico, pues tenga la ideología, el sentido común y no contamine la economía con política. ¿Cuántos millones tienen que desembolsarse el próximo año en pago de deuda externa? Segunda cosa, los vencimientos fuertes de pagos de deuda externa son sobre el año 2025 y sobre todo sobre el año 2026. Entonces, el programa financiero de este año fueron 7.500 millones de dólares, 2.000 millones de dólares menos de lo que fue el año pasado, y esa cifra era casi el doble 3, 4 años atrás. Entonces, el próximo año, el siguiente gobierno tendrá que organizarse. Recordemos que tiene un par de meses, 2, 3 meses al principio de año para poder reorganizar el presupuesto que va a recibir prorrogado y poder trabajar en su propio plan financiero que debería estar alrededor de los 7.500 millones de dólares. Para terminar, que Ecuador finalmente vaya a crecer este año al 1,5% y no al 3,1% como se pronosticó en enero, ¿demuestra que el gobierno enrola en la política económica? No. Primero, dos cosas. El Banco Central tiene la última información del crecimiento real, Carlos, no las proyecciones. Que es 1.5. No, escúchame. Eso es lo que dijo el último crecimiento. No, eso es una proyección. Te quiero contar el crecimiento real al segundo trimestre de este año. Es de 3,3%. El crecimiento real, no proyectado, segundo trimestre de este año en relación interanual al año anterior. Entonces, primero, tengamos en cuenta las estadísticas reales. Otra cosa son las proyecciones, primera cosa. Y segunda cosa, la totalidad de los países de Latinoamérica han revisado sus proyecciones de crecimiento a la baja por las circunstancias externas que afectan a todos. Y aquí viene lo interesante, Carlos. ¿Sabes cuál es el promedio de crecimiento a nivel regional? Este año 1%. Es decir, aún en un escenario más ácido, a pesar de todos los desafíos que tiene el Ecuador, que son ciertos en distintos ámbitos, se ha trabajado por tener una economía con orden y el próximo año vamos a crecer en crecimiento. Y el próximo año vamos a crecer a menos del 1%, esa es la proyección, 0,8%. Dependerá de dos cosas. Por un lado, factores externos que siempre repercuten, pero por otro lado también la capacidad de gestión que tenga el próximo gobierno. Te comentaba hace un momento que nosotros este año hicimos el mayor canje de deuda por naturaleza de la historia del Ecuador. Estuvimos hace poco en Santiago de Compostela, en el Club de París. Ecuador es reconocido a nivel internacional por esta operación. Ese tipo de operaciones pueden ayudar y contribuir a que el Ecuador el próximo año siga haciendo cosas positivas en términos económicos. Bien, Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias por invitarme.